Nosotras somos estudiantes del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía en la materia de Introducción a la Clínica Terapéutica Homeopática a cargo del doctor Salvador González. Vamos a presentar el tema de antecedentes, contribuciones y aportaciones en la investigación de la homeopatía por Samuel Hahnemann. El equipo está conformado por Colina Aguirre, María Fernanda, Hernández Carrera, Andrea Abigail, Jiménez Flores Daira y su servidora Lara Reyes Liliana. En cuanto a la formación médica, Samuel Hahnemann nació el 10 de abril de 1755 en Meissen, Alemania. Hahnemann se formó como médico en las universidades de Leipzig y Viena, graduándose en medicina en 1779 en Erlangen. Fue un hombre altamente culto y políglota. Hablaba griego, latín, alemán, francés, inglés y árabe. Además de la medicina, tenía profundos conocimientos en lo que era la química. Esto lo llevó a trabajar como traductor de textos científicos, también conocimientos en botánica, farmacología y toxicología. Hahnemann se desempeñó también como traductor de textos médicos y científicos, lo que lo estuvo exponiendo a ideas médicas de distintas culturas y lo llevó a cuestionar el pensamiento médico de su época. Como sabemos, la medicina convencional en ese entonces usaba métodos como lo que eran las sangrías, eméticos, que eran principalmente usados para inducir el vómito, y purgantes. Sin embargo, pues estos métodos no tenían alguna base experimental sólida. Se creía que las enfermedades eran causadas por los desequilibrios en los humores corporales. Humores descritos en la teoría humoral de Hipócrates y Galeno. En ese entonces no existía aún el método científico moderno como hoy en día lo conocemos, ni el concepto de microorganismos, que estaría relacionado con lo que es la teoría de los gérmenes que aparece décadas después con Pasteur. En ese momento era común tratar principalmente lo que era al paciente sin diferenciar entre las personas. Esto debido a que no se individualizaban los síntomas como lo hacemos hoy en día en lo que es la homeopatía. En cuanto a la vida y obra de Samuel Hahnemann, vamos a tener que en 1790, al estar traduciendo un tratado de medicina, experimentó en sí mismo los efectos de la quina, también conocida como cinchona. En 1796 va a estar publicando su primer artículo sobre el nuevo método de curación y en 1810 va a publicar la primera edición del Organón del Arte de Curar, que tendría 6 ediciones durante su vida. Hahnemann murió el 2 de julio de 1843 a los 88 años, rodeado de admiradores y discípulos. Bueno, les voy a hablar de la insatisfacción con la medicina convencional. Hahnemann pues fue profundamente crítico con la medicina de su tiempo, ya que rechazaba las prácticas agresivas como sangrías excesivas, purgantes violentos y uso de sustancias tóxicas, sin justificación racional, en este caso pues como mercurio, arsénico, opio, antimonio. Eh, Él menciona que la medicina actual se tambalea sin rumbo entre hipótesis inconsistentes como un edificio sin cimientos. Y en una carta pues personal a un colega, dijo que ha dejado de ejercer la medicina porque no quiere causar más sufrimiento a los hombres. Bueno, pues Hahnemann se dio cuenta que pues la medicina alopática pues empeoraba al enfermo y aceleraba pues la muerte. También se empezó a dar cuenta pues que como tal no se curaba verdaderamente la enfermedad, sino simplemente pues suprimía la sintomatología.
y aparte pues no veían al paciente como todo, como un individuo, ¿no? No nada más lo físico, sino pues la mente, el espíritu y también pues el cuerpo. Y aparte de esto, pues violaba el principio de Hipócrates, que lo primero pues va a ser no hacer daño. Y como mencionábamos ahorita, pues no bueno, individualizaba pues al paciente. Fue por esto que pues comenzó a estudiar sustancias en sí mismo, como menciona mi compañera, que fue la quina, y pues ahí fue donde sacaron más principios que ahorita vamos a hablar de ellos, como el cual es de que lo similar pues va a curar lo similar. Y pues debido a esta insatisfacción fue que él desarrolló una medicina pues más racional, más suave y más eficaz, pues basada pues en la patogenesia del paciente, la individualización del paciente y pues el uso de dosis mínimas dinamizadas y principios pues vitalistas y energéticos del humano, que ahorita lo vamos a tocar más adelante. Vamos a hablar sobre el descubrimiento de la ley de los semejantes. Tenemos que remontarnos hasta 1790, donde Hahnemann, como habían mencionado anteriormente mis compañeras, pues tenía conocimiento del alemán. Entonces, pues él tradujo al alemán un tratado médico del escocés William Cullen, donde hablaba sobre la quina, que era extraída de la corteza de un árbol, que en este caso es el árbol de la quina, que se usaba para tratar la malaria. En lugar de aceptar lo que venía en ese tratado, Hahnemann decidió experimentar sobre él mismo y Hahnemann tomó repetidamente la dosis de quina, estando él completamente sano, y empezó a experimentar los síntomas que da la malaria, que en este caso son la fiebre, los escalofríos y la sudoración. Entonces Kahneman concluyó que una sustancia que era capaz de provocar ciertos síntomas en una persona sana puede curar puede curar esos mismos síntomas cuando una persona se encuentra aparentemente enferma. Bueno, para el descubrimiento de la ley de los semejantes, Hahnemann contaba con referencias, bueno, las referencias principales de Hahnemann fueron el ensayo sobre un nuevo principio, que fue en 1796, que fue uno de los textos donde se expone donde se expone ya formalmente el principio de la similitud. También existió el órgano que era el arte del curar, que se escribió en 1810 y pues hubo seis versiones después, como ya lo habían mencionado mis compañeras, y pues su obra principal, que era esta, donde se desarrollaba ya jerárquicamente los fundamentos de la homeopatía, en los cuales todavía nos basamos, y incluyó la ley de los semejantes, la fuerza vital, la dinamización y la individualización del tratamiento homeopático. Entonces, ¿cómo se formuló la ley? Fue a partir de que y muchos más experimentos, no solo con la quina, que hizo Hahnemann, pues formuló esta ley y pues dijo que era uno de los principios terapéuticos centrales para la homeopatía. La importancia de esta ley más que nada es que, como se mencionó anteriormente, Hahnemann estaba, bueno, por así decirlo, se reveló y esta revolucionó a la medicina de la época, ya que veía un nuevo enfoque a cómo tratar las enfermedades, observando los síntomas que los pacientes presentaban y usando medicamentos que en dosis mínimas provocaban efectos similares a la enfermedad a la cual iríamos a tratar.
Bueno, vamos a hablar de los principios fundamentales de la homeopatía, que es similia similibus curetum. Este principio pues se basa en la homeopatía, que es lo similar, cura lo similar, como mencionaba mi compañera. Una sustancia que produce síntomas en una persona sana puede curar estos síntomas de una persona enferma, si se administra en dosis pues dinamizadas. Vamos a tener principios esenciales que ahorita vamos a entrar más a detalle en ellos, que va a ser pues individualización, que es el tratamiento se adapta pues a cada paciente, no solo a la enfermedad. Vamos a tener la dosis mínima, que pues se utiliza diluciones potentes y seguras, y vamos a ver una visión integral en la cual pues se considera al ser humano en su totalidad, incluyendo pues sus emociones y su constitución. Vamos a tener la evolución de la homeopatía en los siglos XIX y XX. Durante el siglo XIX, la homeopatía se expandió rápidamente pues, por Europa, América, y se fundaron hospitales y universidades homeopáticas, especialmente en Estados Unidos. Hoy en día pues sigue siendo practicada pues en muchos lugares dentro y fuera del sistema pues de salud pública como medicina complementaria o integral. El debate pues sigue, ¿no? Y también pues el interés de los pacientes. También con el avance de la medicina científica en el siglo XX, pues la homeopatía perdió protagonismo en algunos países, pero se mantuvo activa en otros como pues India, México, Alemania y Francia. Vamos a hablar de lo que es el organón del arte de curar, escrito por Hahnemann. Y organón viene de griego y este va a significar instrumento o herramienta. Este organón fue un tratado fundamental en el que Hahnemann expone sistemáticamente la filosofía y los principios y métodos prácticos de la homeopatía. Este fue publicado por primera vez en 1810 y revisado por él mismo en 6 ediciones a lo largo de su vida, siendo la sexta y la última en 1842. El organón está dividido en parágrafos numerados. Hacer la mención de que estos no se consideran como capítulos, y el que esté dividido en esta manera permite estudiar cada principio por separado. En total, la sexta edición contiene 291 parágrafos. Las ideas principales del organón, pues primeramente tenemos que el fin supremo del médico, descrito en el parágrafo 1, dice: el fin más elevado y único del médico es curar de manera rápida, suave y permanente. Esta frase es básicamente el corazón de una visión médica descrita por Hahnemann, que no es más que aliviar el sufrimiento sin causar algún daño. La segunda idea, pues, es que la enfermedad debemos verla como una alteración dinámica, esto descrito en los parágrafos 11, 12 y 13, que nos mencionan que la enfermedad no es una lesión física, sino una alteración de la fuerza vital, que esta es una energía que está animando a lo que es el ser humano. La tercera idea, pues, es la ley de los semejantes, como bien se mencionó anteriormente. Esta está descrita en lo que es el parágrafo 26, que menciona que para curar de manera segura, suave y permanente, debemos elegir un medicamento que pueda producir los síntomas similares a los de la enfermedad en una persona sana.
Y por último, tenemos una individualización del tratamiento, descrito esto en los parágrafos 5 y 6, que menciona que este no se cura la enfermedad, sino que debemos de curar al enfermo. También de que se deben de observar todas las características particulares del paciente, incluyendo lo que son los aspectos físicos, emocionales y mentales para poder prestar una mejor atención y un mejor tratamiento propiamente del paciente. Ahora vamos a hablar pues de la dinamización y la preparación de los remedios. Hahnemann pues no solo creó nuevos principios terapéuticos, sino una forma diferente pues de crear los medicamentos, conocido como dinamización o potenciación. Esto pues se va a basar en dos procesos combinados. Antes que nada, pues la dinamización, va a ser el proceso en el que mediante el cual una sustancia utilizada en homeopatía se somete a una serie de diluciones y sucesivas y agitación vigorosa que va a ser la sucusción. Este, Vamos a tener la dilución progresiva, que van a ser las sustancias originales como mineral, vegetal o animal, y se diluyen en agua o en alcohol. La dilución pues puede ser decimal, 1 a 10, una gota de sustancia en 9 de solvente, con potencias de o X, o centesimal de 1 a 100, que va a ser una gota en 99 de solvente, que va a ser las potencias a la C. Pues se repite este proceso pues muchas veces, y de aquí pues cuando lo usamos en la terapéutica se van a dar la dinamización, ¿no? Que va a ser a la 6C, a la 30C, a la 200C. Por C pues es centesimal hahnemanniana, ¿no? También vamos a tener a la sucusución. Cabe mencionar que pues con la dinamización lo que se busca pues es eliminar la toxicidad física y química de la sustancia original, y también pues liberar y aumentar su energía medicinal, o en este caso en homeopatía conocido pues como la fuerza vital. En cuanto a la sucusución, es lo que les mencionaba, que va a ser la agitación energética después de cada dilución. El frasco pues debe de agitarse vigorosamente mediante golpes rítmicos contra una superficie elástica como cuero. Pues Hahnemann afirmaba que esta agitación libera la energía dinámica de la sustancia, que como les mencionaba, actúa a nivel de la fuerza vital del enfermo. ¿Por qué tenemos que dinamizar? Este proceso desarrolla las propiedades medicinales que estaban ocultas y las transforma en fuerzas espirituales activas, según en el organón, en el parágrafo 269. Aquí puse un resumen del proceso, pues que va a ser tomar una pequeña cantidad de la sustancia, que va a ser la tintura madre. Luego la tenemos que diluir en alcohol o agua, según la escala, y succionar. Se va a repetir el proceso varias veces, y esto pues nos va a ayudar, ya que aumenta la potencia del medicamento. Ahora hablaremos sobre la teoría miasmática. Esta fue propuesta por Hahnemann, bueno, por Samuel Hahnemann, para explicar el porqué de las enfermedades crónicas. Y bueno, las enfermedades crónicas no se van a curar, simplemente van a ser controladas, y pues estas van a estar causadas por los miasmas, que van a ser influencias morbosas, que van a pues actuar bueno, son profundas y van a afectar a la fuerza vital de individuo. Bueno, existen diferentes tipos de miasmas que describió Hahnemann. El primero es la SORA, que es el más común, y está relacionadas a enfermedades de origen interno. En este caso son emocionales, y por un ejemplo sería la piel reseca. Tenemos al otro miasma, que es la psicosis. Esa es una enfermedad, son enfermedades relacionadas a la supuración. Ejemplo de ellas son las verrugas y la gonorrea, entre otras. También tenemos al último, que es la sífilis. Estas ya son enfermedades destructivas,
que pueden ser ulceraciones, deformidades, enfermedades venéreas. Y Hahnemann decía que todas estas enfermedades crónicas derivaban de alguno de estos tres, que estaban maltratados o simplemente estaban suprimidos. Y bueno, la obra donde expone la teoría miasmática de Hahnemann es en el Tratado de las Enfermedades Crónicas, que se publicó en 1828, donde, bueno, en esta obra va a decirnos a profundidad que el origen, la evolución y el tratamiento, pues, que se debe llevar referente a los miasmas. Ahora vamos a hablar de las aportaciones científicas y el desarrollo de la investigación. Basadas en los experimentos iniciales de Hahnemann, se administró en dosis repetidas, registraba los síntomas físicos, mentales y emocionales que se presentaban, comparaba los síntomas con las enfermedades naturales y esto hizo que anotara qué sustancia es capaz de provocar los síntomas en una persona sana y curar de los mismos síntomas a una persona enferma. Para retroalimentar teníamos la prueba de la quinina, que fue el experimento fundacional de la homeopatía. Esta fue realizada en el año 1790 por Hahnemann, quien mientras traducía el Tratado de Materia Médica de William Cullen, encontró que el autor atribuía la eficacia de la terapéutica de la quinina o China officinalis en el tratamiento de la fiebre intermitente. Esa es la que conocemos como paludismo, por sus propiedades tónicas y amargas. El fundamento que emerge en el experimento. Bueno, vamos a reiniciarla ahí. A ver, dilo de nuevo y ahorita lo corto y lo pego. Ok. Para retroalimentar tenemos la prueba de la quinina, que es el experimento fundamental de la homeopatía. En el año 1790, el médico y químico Hahnemann realizó un experimento basado en la traducción del Tratado de la Materia Médica de William Cullen, donde encontró la eficacia de la terapéutica al usar la quinina, la China officinalis, en el tratamiento de la fiebre intermitente, que es el paludismo, por sus propiedades tónico-amargas. Los fundamentos que emergen a base de este tratamiento fue el principio de la similitud, el experimento en personas sanas, en base a la patogenesia homeopática, la dilución y la dinamización. Bueno, a partir del experimento de la quinina, Hahnemann dio a conocer la homeopatía. En Alemania y en Europa, ¿cómo fue que se dio? Hahnemann comenzó a practicar la homeopatía en Alemania en 1796 y en 1810 publicó la primera edición del Organon del arte de curar, que se convertiría en el texto fundamental de la homeopatía a lo largo de las décadas, y de esta manera se fue extendiendo por Europa. En el caso de Francia, la homeopatía fue muy importante, en donde los médicos Jean-Louis Albert y Pierre Lemonnier abrazaron los principios. En los Estados Unidos, la homeopatía alcanzó una popularidad a la segunda mitad del siglo XIX. Muchos médicos comenzaron a adoptar la homeopatía y se fundaron escuelas de medicina homeopática, y al mismo tiempo se crearon hospitales dedicados exclusivamente a la homeopatía. En 1844 se fundó el Instituto Americano de Homeopatía, que ayudó a consolidar la homeopatía como una rama legítima de la medicina. Durante este periodo surgió el Hospital
Homeopático de Filadelfia, quienes fueron los pioneros en la atención de los pacientes utilizando exclusivamente la medicina homeopática. En la India, lo que ocurrió en la India fue que a partir de la colonización británica, la homeopatía es que llegó al país, pero con expansión de ideas europeas. Aquí lo que sucedió es que en la India tuvo un mayor enfoque como una medicina auxiliar. Ellos lo trataron como una medicina alternativa y actualmente es de los países que más la ejercen y más la tienen desarrollada. El legado que dejó fue la ley de los semejantes. Recordemos que lo similar va a curar a lo similar. Vamos a tener la dilución y potenciación, que la potencia curativa es evitando aumentar la toxicidad de las sustancias madre. La individualización del tratamiento. Hahnemann introdujo la idea de que cada persona es única y por lo tanto el tratamiento debe adaptarse a la constitución individual del paciente. Tenemos la medicina personalizada que trata al paciente como un todo. Critica la medicina convencional. Esto quiere decir que Hahnemann trataba la enfermedad y al enfermo como un todo. Sin embargo, la medicina alopática lo trata nada más por los síntomas que llega a manifestar, no toma en cuenta emociones ni agravantes ni acompañantes. Y cuestiona las prácticas de la medicina científica tradicional y busca alternativas más naturales y menos invasivas. Eso sería todo de nuestra parte y gracias por su atención.